Presentando a Andrea, sí, Andrea es médica de la Universidad de El Salvador, especialista en clínica médica, magíster en efectividad clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del CONICET. En la actualidad se desempeña como investigadora del Centro de Excelencia en Salud Cardiovascular en América del Sur, que depende del Departamento de Investigación de Enfermedades Crónicas del IECS, y como médica de planta del Servicio de Clínica Médica del Hospital Italiano de Buenos Aires. Andrea, no te doy la bienvenida porque sé que ya estuviste en una charla, si no me equivoco, el día de ayer, pero sí te doy la bienvenida a este espacio y en este horario. Cuando gustes, podés comenzar con la charla. Yo, como siempre, les recuerdo a todos que pueden dejar en el chat sus preguntas para que luego las responda al finalizar la presentación. Perfecto. Bueno, la idea es contarles un poco, es parte de un trabajo más grande, de un proyecto más grande que tiene que ver con la evaluación de la usabilidad y de la aceptabilidad, como parte de de un aplicativo que es un sistema de soporte para la toma de decisiones, que como les voy a comentar, digo, es un aplicativo que se desarrolló por un grupo de médicos con apoyo del Instituto Nacional del Cáncer. Este proyecto cuenta con un apoyo, cuenta con financiamiento del Instituto Nacional del Cáncer, y lo que voy a presentar es parte de este proyecto, que fue la evaluación, un estudio cualitativo para evaluar las percepciones de médicos, ¿sí?, sobre el uso de este aplicativo, que es Captiva, para el rastreo y la vigilancia del cáncer colorectal en Argentina. Yo lo voy a presentar, pero es un proyecto que se hizo conjuntamente con mucha gente, ¿sí? Está la doctora Moyano, la licenciada Moyano, Ana Soledad Cavallo, que son investigadoras del IECS también, pero también gente de el Hospital Alemán, Lisandro Pereira, que son parte de los desarrolladores de este aplicativo, y Leandro Steinberg. Un poquito, ya les contaron un poco, yo soy médica clínica, soy médica del hospital, que sigo haciendo asistencia, pero hace mucho tiempo que estoy trabajando en investigación, especialmente en investigación de enfermedades crónicas, y me empecé a dedicar a lo que es salud digital y la implementación de distintos tipos de intervenciones. Soy investigadora del CONICET y además soy scholar de la Escuela de Salud Pública de Harvard. Un poco para ponerlos en contexto, el cáncer de colon es un problema muy importante en nuestro país, está en aumento, el rastreo o el screening es bajo. En nuestro país, según la última encuesta de factores de riesgo del 2018, solamente el 31% de la gente con indicación, o sea, mayor de 55 años, había realizado algún tipo de rastreo. Y además existe evidencia de que la vigilancia, luego del rastreo se tiene que hacer una vigilancia, esa vigilancia y la determinación de esos intervalos de vigilancia, según el estudio que se hizo en el italiano, son inapropiados. O sea que a veces se sobrepiden estudios para hacer esa vigilancia y a veces esa vigilancia no se realiza. Se puede hacer a través de dos tipos de estudios. Se utiliza el test de sangre oculta en materia fecal o la videocolonoscopia. Son los dos métodos para el abordaje del cáncer colorectal. Y acá, como les estaba contando anteriormente, el Instituto Nacional del Cáncer, en colaboración con Endiva, que son una asociación de endoscopistas, desarrollaron este aplicativo para celulares que incluyen un sistema de apoyo a las decisiones clínicas que facilita tanto la pesquisa o el rastreo del cáncer colorectal como también la vigilancia, incorporando las guías de práctica clínica que propone el Programa Nacional de Cáncer Colorectal, del cual depende, o sea, que depende del instituto. Un poco, digo, este aplicativo cuando se desarrolló y se empezó a implementar, se empezó a utilizar, pero nunca había tenido una evaluación de usabilidad formal antes de su salida o su lanzamiento. Ya está disponible tanto para Android como para, o sea, para poder ser utilizado en Apple. Tienen, como ven, tienen tienen la posibilidad de facilitar la pesquisa o el rastreo de cáncer de colon, se relevan un montón de datos clínicos según la historia del paciente mientras se va haciendo la anamnesis, y hay un módulo para evaluar la vigilancia una vez que el paciente ya se hizo una
un estudio, especialmente una colonoscopía, según esos datos, le dan recomendaciones de cuándo tiene que volver a controlarse, cómo tiene que volver a controlarse y qué consultas debe hacer. En este contexto nosotros hacemos este estudio, ¿no? Que parte de los objetivos es explorar las percepciones tanto de médicos de atención primaria como de especialistas, ¿no?, sobre la potencial utilización del aplicativo para el rastreo y la vigilancia del cáncer colorectal. Analizar si es aceptable en médicos de atención primaria en los especialistas. Especialistas hablamos de endoscopistas, gastroenterólogos, cirujanos, y explorar barreras y facilitadores para la implementación en el primer y segundo nivel de atención. Entonces hicimos un componente, el componente cualitativo fue principalmente el carácter de este estudio fue exploratorio, la unidad de análisis fueron médicos de atención primaria y especialistas que se desempeñaran en centros de atención primaria o en hospitales de la ciudad de Buenos Aires. Se realizaron entrevistas en profundidad y acá nos agarró la pandemia, o sea que fueron parte presencial y parte virtual entre noviembre del 2019 y agosto del 2020. Y utilizamos una guía temática que diseñamos para este proyecto y el muestreo de los profesionales fue en bola de nieve, o sea que fueron como de alguna forma, inicialmente fuimos contactando a otros que fueron recomendando a otros profesionales para poder hacer el estudio y el análisis se basó en el contenido. Acá hay algo muy importante que a nosotros nos ayudó para poder evaluar, para poder hacer este componente cualitativo, y que es importante decirlo, que fue que estas entrevistas nosotros las hicimos luego de una prueba de usabilidad. En esa prueba de usabilidad nosotros lo que hacíamos era que se utilizaba la técnica del think aloud, que es que los médicos se tenían que instalar el aplicativo, se instalaban el aplicativo en su celular. Al principio hicimos 5 pruebas presenciales y las otras pruebas fueron virtuales, con los cuales se tuvieron que instalar el aplicativo en el celular, y hicieron esta prueba de usabilidad utilizando la técnica de think aloud, o sea, iban utilizando a partir de un caso clínico el aplicativo y nos iban contando un poco, iban viendo de acuerdo a cómo iba funcionando el aplicativo. A partir de ahí, luego de esto, se hizo esta entrevista en profundidad, o sea que los médicos ya tenían una experiencia del uso del aplicativo. Por eso es importante decir que está anclado, tiene este anclaje o esta experiencia previa de haber realizado, de haber usado el aplicativo antes de hacer la evaluación cualitativa. Algo que nos pasó debido a la pandemia es que tuvimos que hacer una adaptación del protocolo para poder desarrollar el estudio en un nuevo escenario, ¿no?, en este contexto de pandemia, y para eso es importante para quien hace investigación que tuvimos que hacer la adaptación de los protocolos, adaptación de todos las revisiones, volver a los comités de éticas y adaptar los procedimientos de la implementación. En este caso, las entrevistas de profundidad pasaron a una modalidad presencial a una modalidad virtual. ¿Cuáles fueron los resultados principales? Nosotros entrevistamos a 20 informantes claves, ¿sí? Fueron 14 hombres y 6 mujeres, con una mediana de edad de 35 años, y un rango de edad que iban entre los 26 y 64 años, ¿sí? 3 personas trabajaban en centros de salud, en centros de atención primaria, y 17 en hospitales, a pesar de que algunos trabajaban en los consultorios de los hospitales o en lo que serían los consultorios de atención primaria, pero dentro del hospital. Y tuvimos algo que sí era interesante, tuvimos más de la mitad de la muestra tenía más de 10 años de recibido, y casi un 50% con más de 10 años de recibido y un 50% con menos de 10 años de recibido. Con respecto al rol dentro de la institución, entrevistamos a jefes de servicio, y en eso la pandemia nos ayudó porque estaban disponibles y porque había mucha gente que no podía ir al hospital, o que había gente que era mayor de 60 años, con lo cual
Esto fue una oportunidad para poder hacer las entrevistas. También entrevistamos residentes y profesionales de planta. Y como parte de la característica de nuestra muestra, nos habíamos propuesto entrevistar a 5 generalistas y a 5 especialistas, que eran gastroenterólogos o endoscopistas. Nosotros, estas son las dimensiones y categorías que hallamos en nuestro estudio, ¿no? Pero igual utilizamos un modelo, la adaptación de un modelo teórico propuesto por Sagi Rubio, ¿sí? Adaptamos ese modelo y encontramos algunas dimensiones en este proyecto. Por ejemplo, digo, el aplicativo, había ciertas percepciones relacionadas con el uso del aplicativo, ¿no? Que por ahí eran percepciones, algunas eran percepciones generales, percepciones potenciales, a ver sobre cómo cambiaba el aplicativo, el grado de conocimiento después de usarlo, cuáles eran las contribuciones diferenciales que hacía el aplicativo para el rastreo y la vigilancia del cáncer de colon. También era importante la experiencia previa en el uso de las tecnologías de la información aplicados a la práctica médica, si tenían experiencia en el uso de las TIC, cuáles habían sido esas trayectorias, y también cuál era la potencial adopción del aplicativo, de qué dependía, de la compatibilidad con la práctica médica, en la ayuda de la toma de decisiones clínicas, en la respuesta a las necesidades. Y también apareció como potencial la posibilidad el aplicativo tiene la posibilidad de compartir la información con los pacientes, ¿no? Y cuáles eran las recomendaciones con respecto al manejo de la información de la confidencialidad y a las mejoras del aplicativo y a la diseminación en lo que tiene que ver con futuras recomendaciones para que puedan ser incorporadas al aplicativo. Y acá por ahí esto parece un choclo, pero con respecto a la dimensión experiencias en el uso de las TICs en la práctica diaria, nosotros lo que evaluábamos de alguna forma eran cuáles eran las trayectorias en el uso, ¿no? Cómo la persona lograba que la tecnología pueda convertirse en algo eficaz que intenta hacer lo aprendido, ¿no? Y es lo que hace que uno utilice la herramienta una y otra vez. Entonces, con respecto a las trayectorias en el uso de las TICs, acá hay un verbatim de una persona, una médica residente de medicina general, que decía que, o sea, para la atención usaba guías de recomendaciones y herramienta para la toma de decisiones compartidas, pero que en general, utilizaba vademecum, calculadoras de riesgo, y que uso internet cuando no me acuerdo algo. O sea, de cuál es el uso de las TICs en la práctica clínica. Con respecto a las prácticas de uso, también comentaban que en la práctica es habitual la utilización de los scores, por ejemplo, en el caso para la hemorragia digestiva, para el cálculo del clearance, y comentaban que lo podrían utilizar muy frecuentemente, ¿no? Y que Internet lo usaban para las revistas médicas, para bajar artículos y para entrar en alguna página de la sociedad o ver algún algoritmo o algún congreso, ¿no? Esto era si tenían que utilizar las tecnologías de la información durante la práctica clínica habitual. Con respecto a las percepciones relacionadas al uso del aplicativo, tengan en cuenta, como les decía, que esto está anclado en que la gente ya, al haber hecho la prueba de usabilidad, ya tenía alguna experiencia en el uso del aplicativo. Con respecto a las percepciones generales de ese aplicativo y el nivel de satisfacción, la gente decía que es fácil de usar, excepto que, bueno, es la primera vez que lo uso. Cuando lo usa uno la primera vez comete más errores que cuando uno lo va usando la 10ª vez, por decirlo. Con el primer paciente, cuando quise cargar el dato, por ejemplo, el dato del abuelo, me parece que ahí no lo pude cargar, hice algo mal y no lo vi. Y esto, yo lo que quiero por ahí remarcar, la importancia de estas evaluaciones cualitativas, porque
por ahí esta quote está diciéndonos que es importante, por más de que uno pueda hacer algo eh, que sea usable, porque sea fácil de usar, que sea sencillo, que sea amigable, no quiere decir de que la gente no pueda cometer errores médicos, ¿no? Al ingresar un dato, y que ese error médico genere que ese error al ingresar un dato pueda generar un error médico, ¿no? Y es importante en qué contexto. Este aplicativo es propuesto por una sociedad que es Sendiva y también es apoyado por el Instituto Nacional del Cáncer. Entonces lo que uno se plantea es que si esto se va a implementar en el contexto de un programa de cáncer colorectal, hay algo que puede ser importante y que tiene que ver con con el e-literacy, que tiene que ver con el registro. Puede ser que la gente cargue mal los datos al no estar familiarizada y que puede requerir una capacitación previa al uso o a la implementación, como parte de las recomendaciones. Con respecto a las percepciones sobre potenciales cambios de conocimientos, esto también me pareció interesante, está completo, bueno, integra muchos datos, ayuda a organizar la información, refuerza lo que uno ya sabe para que no se le pase algo por alto. Y esto apareció mucho, o sea, refuerza lo que uno ya sabe, ¿no? Lo uso cuando no me acuerdo algo puntual. No es que lo buscan como una cuestión de conocimiento, sino como una cuestión de reaseguro. Esto se vio tanto en especialistas como en generalistas. Y con respecto a las percepciones sobre las contribuciones diferenciales que hacen de utilizar un aplicativo para el rastreo y la vigilancia, un médico planteó que el aplicativo tenía un doble uso, que tiene un uso para el profesional, que es la recomendación, pero que también encontraba un uso pedagógico para el paciente, porque la ayudaba si yo le muestro al paciente. No está solamente mi voz, no está solamente lo que yo le diga, sino le estoy mostrando lo que está escrito. Y me parece que eso al paciente le puede ayudar a tomar sus decisiones, ¿no? Como una herramienta que le permita compartir la información con el paciente, no solamente que el médico tome las decisiones, sino que también ayudar en la toma de decisiones a ese paciente para que pueda aceptar esa práctica. Ustedes saben que no es fácil que un paciente acepte eh, realizarse una videocolonoscopía. Como médicos muchas veces se prescriben videocolonoscopías porque forman parte del rastreo, porque tiene factores de riesgo o riesgo aumentado, pero sin embargo los pacientes no siempre lo aceptan. Y utilizar el aplicativo, se imaginaba a ese médico que podía ayudarlo a que el paciente tome también mejores decisiones. Con respecto a la compatibilidad con la práctica médica, uno lo que se plantea, ¿no? Es si el aplicativo, si tener un dispositivo, si puede ser disruptivo o no. Y acá un médico dijo que no es disruptivo siempre y cuando uno haga que no sea disruptivo, que hay que tener esa consideración como cualquier cosa que pasa en el consultorio. Lo mismo cuando alguien toca la puerta del consultorio. Y en este sentido era muy importante introducir el aplicativo, que no vieran que el médico tomaba el celular y empezaba a cargar datos, sino poder darle un contexto, plantearlo y utilizarlo como una herramienta más de la consulta, ¿no? Con respecto a la ayuda a las decisiones clínicas, sí, es una herramienta sí, que si la tenés sistematizada te ayuda a tenerlo como una posibilidad más en la evaluación clínica del paciente, lo tenés a mano, es fácil, es amigable y es de utilización de un corto tiempo. Todo eso ayuda a que pueda ser utilizado. Otro médico decía que el apoyo está bueno, para mí lo que mayor peso tiene, sin embargo, es el juicio clínico. Frente a qué paciente estás, eso es fundamental y es la base, y que todo aplicativo es complementario. O sea, acá está, el aplicativo está bien, pero es complementario al juicio clínico. El juicio clínico sigue primando, ¿no? Con respecto a la aceptación. Otra de las categorías era la respuesta a las necesidades. Para el que no tiene training de estar haciendo pesquisa o haciendo vigilancia, es increíblemente bueno. Aún, decía este endoscopista,
de 50 años que tiene mucha experiencia, para la gente que hace la espacialidad, aún con la memoria se equivoca. Son tantos los algoritmos que posee la vigilancia del cáncer de colon que hasta una persona que hace todo el tiempo eso puede equivocarse y por ahí, en vez de prescribir una videocolonoscopía al año o a los 3 años o a los 5 años, puede equivocarse en estas frecuencias, ¿no? Y hacer una prescripción inadecuada. Con respecto a la adopción, también había un médico que planteaba que no es que él no lo utilizaría para cualquier paciente, no en pacientes en general, sino en aquellos en los cuales le va a ser útil, ¿no? Por a lo menos aquellos que tienen algún antecedente o fuertes posibilidades de desarrollar de desarrollarlo refiriéndose al cáncer de colon. Ahí está el punto en quién utilizarlo. ¿Cuáles eran las barreras para la adopción? La falta de acceso a internet que hay en los centros, ¿no? Tenés internet en las computadoras, pero no wifi. Esto es todo Ciudad de Buenos Aires. Otro médico decíamos, tenemos wifi en el servicio, porque en el hospital es medio malo, tenemos propio, o sea que el servicio había contratado su propio servicio, su propio wifi. Y había otro médico que decía que trabajaba en un hospital, este médico gastroenterólogo, que cuando tenemos que buscar algo tenemos que usar datos móviles. Otra de las barreras para la adopción es la no institucionalización de la utilización de estos sistemas de soporte para la toma de decisiones, a pesar que algunas instituciones, algunos médicos estaban en instituciones que están asociadas al programa de cáncer colorectal, que decían que existe cierto grado de autonomía y voluntariedad en las cosas que se hacen, que ocurre en la cultura de un centro de salud. Entonces, él plantea que utilizar o no un aplicativo o utilizar algo para que el paciente esté bien o para mejorar la calidad de atención depende del médico y de la voluntad de esa persona. No forma parte de la cultura de los centros de salud. Y él planteaba que tendría que, por ahí se podría plantear que si uno no utiliza un aplicativo que mejora la toma de decisiones, que si no lo haces es mala praxis. Facilitadores, como facilitadores para la opción, era tenerlo en el celular. A pesar de que tenían historia clínica electrónica, no plantearon tenerlo ahí. Uno comentaba, ejemplificando esto, decía, no todo en el celular, porque es donde yo lo necesito, es ahí donde trabajo, por ahí alguna duda, y tenía la posibilidad de consultarlo. Y esto es importante porque los médicos que trabajan en el ámbito público, en hospitales o en centros de atención primaria, en general, trabajan en distintos lugares, entonces el hecho de tenerlo en celular les permite trasladar ese sistema de soportes a sus distintos lugares. Y otro facilitador era el tema de la confidencialidad, porque en este aplicativo, en el aplicativo no se preguntan los datos personales, por lo cual no veían amenaza a la confidencialidad y a la privacidad de los datos del paciente a los cuales le estaban preguntando. Entonces, algo interesante en las experiencias con las TIC, y esto es algo que se empieza a ver ahora, que más allá de la edad, el género y los años de recibido, hay un manejo cotidiano, ¿no?, de las apps en el celular y en menor medida en la computadora y en la tablet. Las aplicaciones clínicas más utilizadas fueron las calculadoras de riesgo, los vademecums, cálculo de diferentes scores o calculadores de indicadores de laboratorio. Una barrera importante estuvo relacionada con las dificultades en el acceso de Wi-Fi, y los médicos, como les comentaba anteriormente, apelan al uso de sus datos móviles. Los entrevistados manifestaron que los conocimientos no cambiaron, pero que sin embargo este sistema de soporte para la toma de decisiones fue una ayuda de memoria, refuerza aquello que uno ya sabe, puede orientar a no sobrepedir estudios y puede contribuir al abordaje de casos complejos, ¿no?, o disminuir el margen de error en las decisiones. Y también esto que sienten confianza en la información transmitida.
manifestaron que podía ayudar tanto en el rastreo como en la vigilancia, ¿no? Que es un apoyo, complemento, pero que no reemplaza el juicio clínico, y también refirieron que el aplicativo puede servir para educar al paciente. Nosotros también hicimos una encuesta de satisfacción preguntándole que den un puntaje en una escala que iba de 0, nada satisfecho, a 10, muy satisfecho, con respecto al grado de satisfacción que les había generado utilizar el aplicativo, y el nivel de satisfacción estuvo entre 7 y 9 en estos 20 profesionales. Con respecto a la potencial adopción, parecería que agiliza la consulta porque el uso lleva poco tiempo, es fácil y es amigable. Al comienzo puede generar un poco más de sobrecarga, que es algo que pueden generar los aplicativos. Esto es un aplicativo que es standalone, no está integrado en la historia clínica. Algunos consideran que pueden ser más de utilidad para los médicos de atención primaria y especialistas que especialistas, siendo más útil en el consultorio que en la internación. Valoraron positivamente que el aplicativo permite compartir la información con los pacientes, ¿sí? Y que ese empoderamiento los hace que se involucren en su salud, y que es algo que era muy importante, que para optimizar la implementación es importante considerar el acceso a Internet y disponer de apoyo institucional para que se incorpore, ¿no? Y que se enmarque dentro de un programa integral de prevención de cáncer de colon. Así que como conclusión, Captiva mostró una buena aceptabilidad y potencial utilización. Sin embargo, lo que me comentaba es que es muy importante que para que sea exitosa, disponer de acceso a Internet, que fue algo que realmente nosotros nos llamó la atención, porque todos tienen Internet, porque todos tienen la historia clínica o están en vías de implementación de la historia clínica en la ciudad. Es necesario capacitar a los profesionales, a pesar de que sea fácil de usar, de que sea amigable, de que les haya gustado, porque en algunos casos se cometieron errores, y esos errores, aunque sean iniciales, pueden generar un error médico, y es importante generar un entorno propicio para su utilización con apoyo institucional, o sea, en el marco de un programa nacional, pero en donde la institución, el hospital, el centro, la utilización de este tipo de sistemas de soporte formen parte de la cultura institucional. Gracias. Andrea, muchas gracias por tu presentación, la verdad que es un trabajo excelente el que han hecho, mis felicitaciones. Excelente todas las verbalizaciones, cómo los mostraste y qué es lo que decía cada uno de los profesionales en torno a esta prueba de usabilidad que realizaron. Me llamó particularmente la atención, si no me equivoco, uno de los profesionales, creo que no decía la edad de este médico, pero que él inicialmente pensaba que no lo usaría, pero cuando lo comenzó a usar y vio que obtenía resultados que le permitían mostrárselo al paciente, eso le pareció muy conveniente. Ese punto a mí en particular, la necesidad de tener que reforzar lo que el médico dice con el respaldo quizás de la bibliografía, es lo que a mí me llamó mucho la atención, pero como vos bien decís en parte de tus conclusiones, esto también quizás tiene que ver en parte con el empoderamiento del paciente, ¿sí? Poder darle a él cuáles son las fuentes de información que justifican, quizás como bien decías, una videocolonoscopía, que no es un estudio sencillo y que no todo el mundo quizás está dispuesto a hacerse simplemente a veces por la recomendación del médico, que quizás debería ser suficiente, pero por eso particularmente esta es una de las reflexiones que a mí me llamó la atención por parte de los profesionales. Y Sí. una de las... Sí, perdón. No, que por ahí lo interesante es remarcar, a ver, yo no vengo del mundo quali, sino que empezamos a hacer quali para este tipo de proyectos. Pero en el diseño de un aplicativo es importante por ahí pensar, a veces uno se encuentra con que hay gente que le encuentra utilidades no para lo que fue diseñado, sino para otra cosa. O sea,
Y eso es válido también y es importante tenerlo en cuenta para poder, a la hora de hacer la difusión o la diseminación en aras de una implementación exitosa y que todo el mundo lo use, por ahí poder tenerlo en la agenda, ¿no? Eso es importante. Para nosotros fue importante poder hacer esta devolución a los desarrolladores también, ¿no? Más allá de lo que hicimos, una evaluación de usabilidad con heurística de Nielsen, hicimos el Think Aloud, hicimos el SUS y después hicimos esta evaluación cualitativa. Y todo nos ofreció información que es útil. Para quien viene del palo IT, es por ahí un poco... es, digo, por ahí no puede ser que al principio no le veían no le veían la utilidad, pero bueno, nosotros teníamos una beca del Instituto Nacional del Cáncer, y bueno, fuimos trabajando en el 1 a 1, y realmente sirvió para que se hicieran iteraciones sobre el aplicativo, y la versión actual ahora es diferente, ¿no? En este sentido, en estas pruebas se llegaron a medir los tiempos en los que, Sí. en base al caso clínico planteado, se arribaba al diagnóstico definitivo, y si esto había una diferencia con cada uno de los tipos de usuarios, sea por su grupo etario o por la especialidad a la cual pertenezcan. Como bien decía, tenías por un lado los generalistas, por así decirlo, los MAP, y por el otro lado los endoscopistas o gastroenterólogos. Sí, la realidad es que lo que nosotros, o sea, creo que no fue tan importante el tiempo, que no hubo una diferencia significativa, eso no fue lo que hizo la diferencia, sino lo importante en la iteración, y es importante aclarar que estudios de usabilidad y evaluaciones cualitativas del uso de los aplicativos antes de la implementación hay muy pocas, y acá en la Argentina menos. Por lo menos publicadas, eh, porque se hacen estudios internos, no se publican y salen. A nosotros nos ayudó mucho trabajar con ellos, con las grabaciones, para que vean dónde la gente se equivocaba, ¿no? Y también lo que decían. También les sirvió mucho esto, digo, que es la parte cualitativa, ¿no? Ver esto, decirle, mirá, la verdad que está todo bien, pero si no hay una cultura acá que alguien te diga, ¿va a ser voluntario la utilización o no? Digo, están los desarrolladores, ustedes lo publican, está en Play, en Google Play, está perfecto, se lo pueden bajar, tienen tantas bajadas, pero es lo de siempre, tienen tantas bajadas, ¿quién lo usa? ¿Qué es lo que qué es lo que puede predecir que lo vayan a utilizar? ¿Para quién es esto? ¿No? Por eso yo creo que la investigación cualitativa en este sentido fue de utilidad, ¿no? Para decirle, bueno, el día de mañana, si queremos hacer una implementación fuerte de esto, es necesario que esto se acompañe de una capacitación, para que se registren los datos, y para que no se cometan errores médicos, porque acá tenemos un aplicativo que está accesible, y que si uno pone mal un dato en un lugar inadecuado, comete un error médico o hace una indicación inapropiada. Y eso es un problema. De acuerdo, completamente de acuerdo, Andrea. Y quizás una infidencia, ¿no? Pero ¿qué surgió con esto, con el equipo de desarrollo? Y entiendo que también estaba en DIVA, que es la sociedad que agrupa a los endoscopistas. ¿Qué surgió de todo esto? No, nosotros hicimos, se compartieron los informes, se hicieron las iteraciones, y ahora hay otro producto. El problema que pasa, como siempre pasa, digo, es que cambiamos la gestión, y con esa gestión, se cambió la gestión en el Instituto Nacional del Cáncer, digo, y la gestión actual no está apoyando tan fuertemente la utilización del aplicativo. Entonces, esto va en otro contexto, un contexto más de macrogestión, pero quedó por fuera, o sea, quedó atravesado por este contexto particular. Comprendo. Sí, una de las cosas que nosotros siempre señalamos desde el uso de los sistemas es la integración, ¿no? Algo que ocurre generalmente con estos aplicativos standalone,
es el tiempo, que dicen los médicos. Si bien esto, el tiempo que midieron resulta ser que no cambiaba y que era relativamente corto y sencillo, muchas veces la integración con un sistema como una historia clínica, que la historia clínica puede estar incluso en el mismo celular, también ayudaría al profesional. No sé si surgió algo de esto y los propios desarrolladores piensan quizás en ofrecer esto no solo como una aplicación, sino como una API que permita integrarse con algún otro sistema de información. No se lo plantearon todavía. Algo que sí es importante que salió, que a mí me pareció muy interesante, es la posibilidad que tenía de llevarse, o sea, fue algo positivo el hecho de que esté en un celular, porque la mayoría de los profesionales trabajan en el hospital a la mañana, en sus consultorios a la tarde para distintas obras sociales. O sea, que eso esté en el celular fue positivo para ellos, para la toma de las decisiones clínicas. Creo que no pueden visualizar el hecho de que si está en la historia clínica, no necesitan cargar los datos y por ahí les aparecen los datos sin tener esa sobrecarga, por así decir. Eso no lo pudieron ver porque no lo tienen así. Por el otro lado, la historia clínica electrónica, digo, de los que nosotros estuvimos evaluando en la ciudad, por ejemplo, había un hospital en las cuales los residentes seguían haciendo la historia clínica, lo pasaban a un PDF y lo subían, o sea, la historia clínica tenían como un drive, o sea, la historia clínica no es una realidad de todos, hoy por hoy. Entonces, la solución del standalone sigue siendo, en este caso está bien, podría ser un standalone que se puede integrar, tendría que ser un Clinical Decision Support que se puede integrar como una red de servicios, digo, que después se puede integrar sea por Fire o ¿no? Pero que Sí, pueda sí, sí, estar en el aplicativo del celular, correcto, que se ofrezca como un servicio a como un terceros, servicio. pero la verdad, nuevamente, felicitaciones por el trabajo, esta evaluación, Quali me parece excelente todo lo que han hecho, y bueno, nosotros seguramente desde el departamento de informática aumentaremos cada vez más nuestros qualis y nuestras pruebas de usabilidad pre-implementación, que es algo que tendemos a hacer rutinariamente y es algo que nos gusta porque hace que nuestros productos finales sean cada vez mejor y no se basen simplemente en lo que piensa el informático médico o el desarrollador que tiene que ser un producto. Te agradezco, Andrea, por tu participación y seguramente te esperaremos en las jornadas del próximo año. Gracias.